Pero ya después cuando comienzas a entender de que la tradición conecta, de que conectarte con la experiencia o con el producto simplista, eso crea como lazos muchísimo más fuertes. La cocina es el corazón de los hogares y, por supuesto, de los negocios gastronómicos, porque es el lugar donde se crean dos cosas maravillosas, increíbles recetas e inolvidables conversaciones. En ella siempre se aprende, se disfruta y se comparte. Y qué mejor manera de hacerlo que teniendo una conversación cercana con ustedes y con unos invitados de lujo. Bienvenidos a Conversaciones en Cocina, un podcast presentado por Pan Food Business Solutions. Soy Marcela Gil, chef corporativo de la marca Pan, y en cada episodio hablaremos de temas de suma importancia y relevancia para la industria gastronómica. ¿Qué dices? ¿Te unes a nuestra conversación? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Conversaciones en Cocina. Este es un podcast que viene desde Pan Food Business Solutions y que donde siempre nos queremos comunicar con nuestros seguidores, con la gente que nos escucha, con todos los que están interesados en las actividades que hacemos. Estamos súper felices de este nuevo formato y vamos a tratar temas muy interesantes durante estos 5 episodios que comenzamos hoy. Por supuesto, los invitamos a unirse a nuestra comunidad en nuestro canal y a darle like a este episodio y a escucharlo hasta el final, porque lo que viene hoy va a estar fabuloso. Estoy súper contenta de tenerlos aquí en esta cocina. Esta es nuestra cocina de la marca Pan y por supuesto que ustedes nos dejen entrar a donde estén, al carro, a la casa, a la cocina, a todos los espacios que comparten ustedes con nosotros. Fíjense bien, hoy tenemos 2 invitados maravillosos, 2 invitados de lujo. Quisimos abordar nuestro tema con 2 perspectivas completamente diferentes. Hoy queremos hablar de la creatividad y si es cierto que la creatividad puede ser o no una fuente inagotable. Para ello tenemos 2 invitados, vamos entonces a presentarlos, que son José Ragazzi, lo deben conocer, él es un chef muy famoso aquí en Venezuela. Es un chef cocinero creativo, desarrollador de proyectos gastronómicos y amante del folclore. Así mismo se define él. Además es ganador del premio del Tenedor de Oro del año 2022, es un premio que está fresquito, sí, ¿verdad? Bueno, así que aprovechamos y te felicitamos de una vez porque estamos llegando aquí en este momento. Y tenemos a Rafael Arteaga, que es un compañero de la organización de acá de Empresas Polar. Él es artista plástico y además él es el conservador de las obras de arte que hay en esta organización, que créanme que no son pocas. Los 2 van a hablar acerca de lo mismo, de la creatividad desde su punto de vista, de cómo ese proceso nos acompaña como creadores, ya sea que estemos haciendo figuritas de plastilina o que estemos acompañando a la gente, a un comensal en una ocasión especial que quiera venir a sentarse en nuestro restaurante y cómo esa creatividad se vuelca sobre ese plato, cómo esa creatividad se vuelca sobre una obra de arte y qué es lo que esperamos nosotros como creadores que sienta la persona que recibe esa creación. Aquí, yo creo que todos hemos pasado por procesos de bloqueo, por procesos de mucha creatividad, no sé qué hacer con todo lo que estoy pensando, cómo lo voy a llevar a cabo, ¿será que me estoy copiando de alguien? ¿Será que ya todo está creado? ¿Será que estoy inventando algo nuevo? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme ustedes qué pasa en sus cabezas cuando se enfrentan a un proceso de creativo de, mira, tengo que hacer este menú, no me quiero repetir, quiero hacer algo novedoso, el cliente es muy exigente. ¿Qué va a pasar con esa obra de arte? ¿Dónde la van a poner? ¿Va a ser un artículo meramente decorativo o quiero que haya allí otra fuente de inspiración para otras personas? El que quiera empezar puede empezar. Vale, bueno, gracias. Yo creo que mi proceso creativo ha comenzado a ser mucho más lógico, mucho más auténtico a medida que he ido creciendo como persona, a medida que he ido logrando un discurso como más coherente en lo que quiero, ¿no?
Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo comencé a cocinar en Europa y en restaurantes 2 estrellas, 3 estrellas, como que este montón de técnicas hacían que yo en un plato metiera 7, 8 técnicas, ¿no? Y al final me di cuenta que sumar eso era como sumarle posibilidades a hacerlo mal. Tenía 8 posibilidades de hacerlo mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue como lo primero que me dijo y me marcó una alerta de decir, oye, bueno, hay que hacer las cosas más lógicas, hay que hacer las cosas más simples y bueno, fue encontrando un discurso creativo donde menos es más, donde la simpleza y el producto y conectarse con el producto, conectarse con el proveedor y con la gente, da un mensaje mucho más claro y mucho más concreto, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y yo creo que a veces la presión que sentimos los chefs con respecto al proceso creativo es muy fuerte, ¿no? Y además yo siento que es muy duro porque es tan pequeño el espacio de disfrute. Es decir, tú puedes estar allí dándole a cómo voy a hacer esto, a cómo voy a resolver el problema de las texturas, del ácido, de la sal, cómo voy a lograr ese balance, y es un consumo que dura segundos, ¿no? Pero que probablemente sea memorable de una manera que te marque como comensal, como consumidor, y que finalmente es un placer que está en tus manos, ¿no? Sí, yo creo que para mí ha sido algo como mucho más intuitivo, como mucho más de lógica del día a día. Para mí yo creo que he trabajado, como lo estábamos conversando hace rato un poco, el ego fue algo que definitivamente fracasar, hacerlo mal, me dijo y me hizo buscar un lugar donde yo me sintiera cómodo. Y bueno, comencé a hacer cosas que me gustan, cosas que me conectaran a cosas conocidas, a mi abuela, a mi mamá, a la gente que quiero, a lo que a mí me gusta hacer. Y fui como desmitificando todo ese proceso como de tensión en el momento creativo, fue liberándome, fui sintiéndome un poco más seguro. Ya a lo largo de, creo que comencé a hacer cosas que sabía hacer realmente, ¿no? Me alejé de ese discurso de lo que quiero hacer porque otra persona lo está haciendo o porque algún otro cocinero lo está haciendo, sino que fui encontrando como mi discurso bien lógico de creación y de entender que si cocinas algo que conoces va a ser muchísimo más fácil. Sí, claro, sin duda alguna. Y yo creo que es diferente para los artistas plásticos. Diferente. Sí. Claro, ¿No? yo concuerdo mucho con él en muchas de las cosas que dice como el proceso, ¿no? Cuando hablas de tu mamá, de tu abuela, es algo que los artistas también de alguna manera se conectan. Yo por ejemplo, cuando empecé mi trabajo, era como para mi tesis de la universidad, ¿no? De licenciada en artes plásticas. Y yo empecé a conectarme, quise como conectar mi tesis de alguna manera con la memoria, ¿no? Con la memoria y con los recuerdos familiares. Entonces empecé como, de alguna manera, a empujar los recuerdos a través del álbum familiar, pero ahí empezaron a llegar recuerdos de la cocina de mi abuela, de la cocina de mis tías, porque la cocina siempre es como ese espacio donde tú te reúnes con la familia, ¿no? En los eventos especiales, no sé, en las fechas importantes. Y empecé como a conectarme con mi entorno, con las cosas que me rodeaban, ¿no? Y empecé a pintar eso. Empecé a pintar como las cosas que estaban a mi alrededor, las cosas que se me hacían familiar, pero con una técnica, bueno, que era como un poco expresionista, una técnica que a lo mejor se iba como diluyendo los colores, y eso asemejaba como un recuerdo, ¿no? Como a la memoria. Y creo que mi público, el público que se conectó con mi obra, empezó a asociarlo también como con sus propias cocinas, ¿sabes? Y me pareció como muy bonita esa conexión, ¿no? Entonces empecé como a darle forma a ese proyecto, y justamente en ese tiempo empezó como todo un tema de escasez de comida, y la gente también como que lo asoció por ahí, y de alguna manera no tenía nada que ver con eso, pero sí, porque también la ausencia de las cosas te hacen de alguna manera como añorarlas más. Entonces este trabajo se fue volviendo como muy melancólico y de alguna manera también como muy representativo de lo que yo hago, ¿no? Entonces era prácticamente como una biografía, pintar la cocina de mi abuela, pintar la cocina de mis tías, había como algo biográfico ahí. Claro, entonces, es que yo creo que en todas las creaciones hay un sentimiento personal, evidentemente, ¿no? Tal cual. Pero quería preguntarte si tú crees, por ejemplo, que los chefs sean así como los artistas que tienen su periodo azul.
como Picasso, que tiene su periodo azul, o que de repente hizo vasijas, ¿no? Okay. O sea, tú ves a Picasso y siempre ves el tema cubista, no sé qué, Sí. pero no te imaginas unas vasijas perfectamente hechas por Picasso hasta que las ves. Entonces quería preguntarte si tú crees que uno también pasa por periodos de ahorita estoy fijado, pero así horriblemente con el ají dulce y esta es mi época del ají dulce y lo uso, o si simplemente... Yo creo que el camino marca muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que al final nosotros trabajamos con productos y conocer a un productor, conocer a alguien, ver trazabilidad de producto, región, o sea, si estamos viajando en algún sitio, seguramente los ingredientes de ese lugar te van a llamar mucho más la atención que algo que no estás viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que el tema geográfico te juega un papel fundamental, ¿no? Claro. Y coincido mucho con lo que estaba diciendo él, que también en la parte creativa, creo que uno comienza a jugar con lo que piensa la gente, te comienzas a conectar con las personas desde un punto de vista de lo que ya conocen o desde la tradición o lo del producto y sencillamente comienzas a crear como una afinidad que a veces sale espontáneamente, o sea, o casualmente, que no lo estás buscando, pero ya después cuando comienzas a entender de que la tradición conecta, de que conectarte con la experiencia o con el producto simplista, eso crea como lazos muchísimo más fuertes, a una idea como muy redundante, individualista, sino como comienzas o por lo menos en mi caso, comencé a cocinar como para la gente, para conectarme con ellos. Sí. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes que ha pasado en mi proceso creativo es que comencé a quitarle muchas cosas al proceso. Comencé a simplificar, y bueno, eso me hace como que sorprender y juego un poco la sorpresa real con algo muy simple. Entonces, capaz, la gente sorprende por colocar una taza encima de un montón de cosas y yo sorprendo solo con una taza bien chévere. Exacto. Sí, tú sabes que cuando se puso muy de moda Chef Tables, Sí. la serie Chef Tables, ahí hay creo que es la segunda o la tercera temporada, termina con un chef indio que venía de una familia muy pobre, que sufrió muchísimo y que él quería ser el mejor. Y a él no le importaba nada, sino que él quería llegar a ser el mejor. Llegó a la lista de los 50 mejores, pero como de número 8, no llegó de primero. Y él estaba sumamente frustrado porque él quería ser el mejor. Y él decía algo que yo casi apagué el televisor después de eso. Porque hubo cosas dentro de esa temporada de Chef Table que yo decía, esta profesión es horrorosa y somos gente horrorosa, pero después en el siguiente capítulo me reivindiqué con todo, ya les voy a contar. Este señor decía, aquí que no venga la gente a comer un tikka masala como se lo imaginan en Londres. Aquí se come el tikka masala como yo lo preparo, como a mí me gusta, como yo lo hago, y si no les gusta, pues no vengan a mi restaurante. Es que por eso es que es tan difícil cocinar tradición. Exacto. O sea, es como la receta de la hallaca, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor hallaca? La que hace tu mamá. Bueno, el 31 de diciembre. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre, o sea, tú te comes una hallaca el 31 de diciembre rodeado de tu familia, rodeado de gente linda, celebrando en un ambiente de celebración, un poco lo que decías tú alrededor de la mesa y alrededor de la cocina. ¿Cómo uno compite con un sabor de una hallaca que haces tú en un restaurante y te vas a decir, voy a comerme una hallaca con plato navideño? Claro. Es imposible. O sea, la suma de toda esa energía que se mueve alrededor de la cocina y alrededor del producto va un poco con lo que tú dices de que no te vas a comer el tikka masala que te comes en la India, sino te vas a comer lo que yo hago. Sí. Sin estar tu mamá al lado, sin estar el producto que tú conoces, sin capaz de estar en el sitio que tú quieres y no estás viendo lo que tú te quieres comer cuando te comes un tikka masala. Exactamente. Entonces, como replantearse una nueva visión de la tradición. Hay gente que no está dispuesta. Sí, y yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que es importante, por ejemplo, esto para todos los venezolanos que están fuera del país, que han decidido emprender en torno a la arepa, por ejemplo, ¿no? O sea, entender el valor que tiene lo que estás llevándole a la gente y de cómo, con muchísima humildad, creo yo, tienes que mostrarlo, ¿no? No eres el sabedor, si se dice así, de la verdad, el veedor de lo último, sino que es una muestra de lo que tú eres y de cómo con esa responsabilidad lo llevas y lo muestras a otras personas que no tienen eso dentro de la memoria gustativa y que no puedes pretender tampoco que lo tengan de buenas a primeras. Es que creo que nosotros nos hemos basado en unirnos en función o en conectarnos en función de lo que no nos parecemos. Entonces, ¿de dónde es la arepa? ¿La arepa es colombiana o es venezolana? No, vamos a empezar con eso. Por eso te digo, entonces yo creo que tenemos que conectarnos en función de lo que nos parecemos.
Sí, una de las cosas más lindas de la arepa me la dijo un día Ocarina Castillo. Okay. Ella decía, no importa si la arepa es colombiana o es venezolana, lo que importa en este momento es qué estamos haciendo con ella. Tal cual. Y cómo nos estamos conectando con el resto del mundo y entre nosotros, definitivamente. Y ¿no? que somos maíz de arriba hacia de abajo. arriba hasta abajo, exactamente. Y entonces todos los países, desde arriba hasta abajo, tienen preparaciones que son discos de masa de maíz, fritos o asados o rellenos, o etcétera, O a la etcétera. leña, o para desayunar, o para cenar, o para acompañar la comida. Entonces definitivo. eso nos une, definitivamente eso nos Mira, une. Y... qué increíble eso que dices, porque me estoy acordando justamente, yo tengo una amiga muy querida de hace muchos años que es una cocinera increíble. Ella vive en Italia, de hecho Sumito estuvo hace poco en su casa, y yo cuando la fui a visitar, yo recuerdo que ella me abrió como todas las posibilidades que tiene una arepa, ¿sabes? Porque uno siempre busca como el relleno más, no sé, como... conocido, sí, familiar. conocido que te llene. Uh-huh. Y ella dijo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Si hay como una cantidad de cosas saludables, bonitas, que se vean presentables y además deliciosas. Entonces me acuerdo que le puso un queso gorgonzola, una lechuga, tomate, y era una arepa como inmensa que se veía como muy rara, pero además aceite de oliva. Entonces como que wow, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido hacer esto con cosas tan sencillas, ¿sabes? Sí. Así yo como que bueno, pero ahorita te quiero como quitar tu ¿cómo se diría? Tu conocimiento. Tu protagonismo de moderadora para hacerle una pregunta. Claro, no, Porque adelante, me adelante. interesa mucho como el tema de los colores, ¿no? Uh-huh. O como la presentación, ¿no? Sí. Como de modo artístico. Como cuando tú presentas un plato, digamos, ahí tiene que haber como un conocimiento en cuanto a textura, colores, porque por lo general en la casa, en la cotidianidad, uno sirve como para salir del paso, ¿sabes? Pero para un cocinero me parece que es como muy importante la presentación y los colores, ¿no? Que hay como una paleta, hay como una forma de servir las cosas que, oye, que termina siendo arte también, ¿no? Sí, o sea, mira, Sí. A mí me interesa mucho eso, por eso quería hacerte la definitivamente es arte. Yo creo que al principio uno de mis grandes profesores fue Héctor Romero, que es un artista plástico, fotógrafo, y aquí aprendí cómo se debería ver, y mi proceso creativo comenzó cómo se tiene que ver, ¿no? Entonces pensaba en colores para utilizar ingredientes. Luego me voy a Perú, y en Perú es todo lo contrario, ¿no? Me conecté con esa cocina de la abuela, con ese producto que importa es cómo sabe. Ok. Y ahí rompí un paradigma y dije, bueno, la naturaleza es hermosa. Entonces, todo lo que yo ponga en el plato que se parezca a la naturaleza va a estar bien. Claro. Okay. Entonces, yo hoy en día no me imagino tintes que no son naturales. Entonces, mi proceso de composición es de tonos, colores naturales. Entonces, estás haciendo una pintura. Tal cual. ¿No? Entonces, yo creo que ya ahí la naturaleza te da el hilo conductor necesario. Wow. Entonces, más bien como que me dejo llevar y entiendo que si estoy honrando el producto y estoy haciendo que la zanahoria se mantenga color naranja, o que si la carne se mantenga en un color... Y eso te genera también como una paleta muy orgánica, ¿no? Totalmente. Claro, eso también. Totalmente. Entonces ya ahí uno tiene como su propio dinamismo. Sí, su filosofía. Claro. Termina siendo una filosofía de cómo trabajar, de cómo emplatar, y yo creo que más que todo, creo que tengo la facilidad de utilizar esa filosofía donde honro la naturaleza, y ya la naturaleza es hermosa. Qué fino eso. Bueno, una respuesta mucho mejor de lo que me esperaba. Claro, no, es que claro, por supuesto que sí. Es que es fantástico lo que pasa, porque además cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera de presentar los platos. Habrá gente que es un poco más rebuscada, habrá gente que es un poco más minimalista, hay gente que quiere usar lo último de las técnicas de cocina, hay gente que quiere volver a las raíces, hay de todo, ¿no? Igual que en el ámbito artístico. Sí. Pero yo siento también que en algún momento tú dices, otra vez la zanahoria, otra vez la carne, ¿qué hago con esto? Sí. Otra vez el color azul, otra vez con el color azul, sí. Otra vez con el mismo formato, quiero hacer... Entonces, a mí en algún momento, disculpa que te interrumpa, me pasó eso, ¿no? Entonces dije, bueno, me cansé de las proteínas, de las 6 proteínas que todo el mundo usa, y me vertí hacia el mundo vegetal. Entonces comencé a utilizar la gran gama de vegetales con cocciones como si estuviera cocinando proteínas. Entonces, cocciones a la sal, cocciones al horno, y ahí la paleta se multiplicó. Ok, wow, ¿no? qué fino. Literalmente la zanahoria pasó de... Otro sentido. Pasaste por un proceso en el que te aburriste y buscaste... Sí, o sea, como... ¿Qué eso pasa? Dinamismo. O sea, te fastidiaste de pintar con el mismo color. Entonces,
eso te hace que seas muy plano, te aburre, y sencillamente me volteé a utilizar técnicas de cocción de proteínas para cocer vegetales. Entonces, evidentemente, los colores se multiplicaron. Sí, es que a veces vale la pena cansarse de lo que uno está haciendo. A mí me pasa, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo como una línea que ya tengo como mucho tiempo y siento que ya como que la exprimí toda, la dejo descansar y me pongo como a trabajar, no sé, como cosas más pequeñas, más puntuales. Por ejemplo, dejo la pintura y me pongo a hacer collage. Me pongo a intervenir fotografías, me pongo a hacer como dibujos, acuarelas, y al final todo empieza como a generar una nueva dirección. Yo ¿sabes? creo que eso es fundamental, o sea, amplitud. Como un dinamismo. Amplitud. También, un dinamismo. Irte un poco más atrás, observar, probar cosas nuevas. O sea, al final crear, ser creativo es crear. Claro. Crear lo que sea. Exacto. O sea, desde crear un chiste o una conversación amena o un producto. Y que es muy peligroso también quedarte como contento con lo que estás haciendo por mucho tiempo. No sé, digo yo. Confort. Confort. Sí, Claro, confort y achichorrado. Sí, ya. Tal cual. Sí, Y bueno, yo porque- creo que nos estamos dando cuenta además de lo privilegiados que somos de poder tener un trabajo así Tal cual. y no un trabajo repetitivo de estar haciendo lo mismo todo el tiempo, una tabla de Excel, por ejemplo. Wow. Sí, aunque es necesario. No, aunque es necesario. claro, obviamente es necesario. Lo que pasa es que yo tengo una historia con Excel, pero bueno. Yo también. Entonces, Mis ayudantes también. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una dinámica muy linda, muy, además que puede contribuir con el mundo, con la alegría de la gente, con los sentimientos, con la experiencia, con la memoria, generando memorias y recuerdos, y yo creo que eso, en nuestro caso es fantástico y yo no dejo de agradecerlo a diario, ¿no? Cada vez que uno tiene oportunidad. Cada vez que uno va a cocinar, por supuesto, o cada vez que uno va a presentar algo, uno se pone nervioso y entonces es un rush que nadie entiende y que no entiendes cómo tienes que dejar la vida en ese servicio, en ese plato, porque sabes lo que hay del otro lado, sabes que hay un comensal que está expectante, que a lo mejor hizo un esfuerzo para estar allí sentado y que bueno, que tú tienes que dar, por supuesto, lo mejor de ti y que ese proceso creativo te llevó a ese plato que sabes que le va a generar amor y placer y tú se lo vas a transmitir a través de ese plato o a través de esa pintura o a través de ese collage o a través de ese artículo utilitario que decidiste crear, por ejemplo. Quería preguntarles a los dos acerca de la estética, porque veníamos hablando, tú preguntaste acerca del proceso de creación del plato y acerca de la estética y cómo si eso necesariamente tiene que ser estéticamente agradable, si toda la creación tiene que ser bonita, si todo tiene que ser fancy, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo creen ustedes que funciona eso al momento, por ejemplo, de un comensal tener que llevarse algo a la boca que a lo mejor no le agrada, o si podemos aprovechar todo el tema del movimiento que hay acerca de, bueno, los vegetales son así, las papas no son redonditas perfectas, las zanahorias no son puyuditas, le salen cosas, salen dos zanahorias pegadas, o si simplemente, bueno, yo refiero mi estética y esa es la que yo tengo y lo que yo quiero mostrar es un montón de sangre en el plato, lo que yo quiero mostrar es una cosa que chorrea en la pared, y si eso es suficiente para mí como creador y cómo comunico yo eso a la persona que va a disfrutar de mi obra, ¿no? El que quiera, siéntense cómodos. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que ni tan calvo ni con dos pelucas, yo creo que estamos acostumbrados. Eres un hombre balanceado. Estamos descubriendo aquí que eres un Sí, hombre sí. balanceado. Estamos acostumbrados como a que todo sea bonito, a que todo sea lindo, la moda, a que todo se tiene que ver muy prolijo, que tenemos que tener el mejor carro, que tenemos que tener la mejor camisa, que tenemos que peinarnos bien, gominados, porque si no salimos de un patrón, ¿no? Entonces creo que tenemos que montar como un poco la naturalidad, cómo son las cosas en realidad. Y sencillamente creo que nos tenemos que alejar un poco del amarillismo, ¿no? Mientras tengamos un discurso como coherente de, bueno, esto es bonito por alguna razón, por la trazabilidad, por quién lo hizo, por quién lo tiene, podemos jugar un poco a que las cosas que no se vean tan bonitas puedan tener un impacto súper importante también, ¿no? O sea, porque creo que la diversidad
somos todos, ¿no? Somos blancos, somos negros, somos chinos, somos un poco todo. Entonces, decir que la comida solo es bonita, la comida rica es como excluyente. Creo que tenemos que tener esa filosofía de incluir, de abarcar, de hacerlo para otros, ¿no? Exacto. Me parece muy interesante lo que él dice, porque yo voy a dar como mi opinión desde la perspectiva de la parte de la cocina y de la parte del arte, ¿no? Para eso vinimos. Claro, entonces, nada, digamos como que a nivel estético, en mi caso, o sea, a mí las pinturas que me gustan, por lo general, las que son como mis referentes, no siempre son bonitas, ¿sabes? Más bien me gusta como que sean interesantes o que tengan una propuesta como muy innovadora, que tenga que ver como justamente con la cotidianidad o lo que se está como escapando de lo posible, ¿no? Entonces, no siempre busca como esa parte estética, sino como algo que sea más interesante, que te haga como reflexionar, ¿no? Y en la parte de la cocina, justamente, que como estábamos hablando hace rato, por eso le preguntaba eso a él, porque yo quería saber si era como muy importante o más importante la parte estética que la parte del sabor, ¿no? Entonces, o si tiene que ir como balanceado, Sí. como hombre balanceado como tú. Exacto. Y, por ejemplo, bueno, sobre todo el tema de, como que depende también de cada cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí el Instagram me arroja cada rato como videos de comida hindú callejera. No sé por qué Instagram cree que a mí me gusta eso, pero bueno, yo lo veo y aunque me desagrada por un lado, por la parte como insalubre, me parece que es como sabroso, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto tiene que ser bonito, ¿no? O hasta qué punto tiene que ser como estético para que sea sabroso, no sé. Como dicen, uno come con los ojos también, ¿no? Sí, pero yo creo que tiene que ser rico. Mientras esa cosa tan simple la pruebes y te explote y te conecte con eso, que capaz te da una idea, te trasciende, te lleva a algo, a una memoria. Yo creo que si puedes lograr jugar con eso, sí, puede ser y bonito, además puede que ser te feo. genera memorias nuevas. Además, que cada región tiene como una estética también muy experiencias particular. diferentes. Yo creo que la estética la supera la experiencia, ¿no? La estética queda como relegada, si se puede decir, a un segundo plano. A mí también me llama mucho la atención que los orientales cocinen en el piso. Ajá. O sea, para nosotros eso es una... Y que coman con las manos. Y que comen también, con las ¿sabes? manos y que a lo mejor no usen zapatos cerca de lo que cocinan, todo eso, pero es lo que tú dices, uno dice, eso tiene que estar bueno. Claro, o sea, eso que estáis viendo ahí y que es un proceso durante de adaptación, 45 que uno es el años. que tiene que adaptarse como Correcto, a esa cultura, ¿no? simplemente, y a lo mejor no etiquetar, sino que no etiquetar, sino que tú vas a disfrutar, vas a vivir el momento, vas a vivir la experiencia y no estás poniéndole etiquetas a todo. Y yo creo que ese es un mal de esta sociedad moderna, de las redes sociales, donde tú tienes que estar o a favor o en contra de algo. No necesariamente puedes vivir la experiencia como tal, sino que tienes que tomar partido. Eso para mí es cada vez más terrible. O lo que ¿no? yo sé es bueno, o lo único que tiene que ser, pues no. O sea, exacto, como que ya yo sé tengo lo la que... verdad y yo soy el que sabe. Y resulta que no, y estamos desaprovechando la diversidad que nos muestran las redes sociales, estamos desaprovechando la diversidad de quienes somos y del exotismo que somos como latinos. Y yo creo que el gran ejemplo de eso lo muestra Ricardo Chaneton. O sea, Ricardo Chaneton con su restaurante de cocina latina, venezolana, con su grupo de gente latina que lo acompaña. O sea, comerse una reina pepiada en Hong Kong, yo no creo que haya algo más exótico que eso. O sea, No, y creo que solamente se puede hacer ahí. Exacto. O sea, solamente se puede hacer en Asia, porque tú vas y te dices, bueno, me voy a comer una reina pepiada de Miami y no te va a producir la misma sensación que te lo comas en Hong Kong. Entonces, un poco lo que estamos hablando, qué tan raro es en el sitio. Pues, es ¿no? una experiencia distinta, cómo influye el lugar, la gente, la compañía, la memoria que traigo, los ingredientes que conozco, los que desconozco, etcétera, etcétera, y cómo una cosa que para nosotros puede ser cotidiana, para una persona es realmente exótica. Así como igualito para nosotros es exótico un pan relleno de crema de caraotas, por ejemplo, que tú dices, pero de verdad, sí, fermentada, relleno de caraotas fermentada. Exacto, fermentada. Ahí en el mercado los palos grandes lo venden los sábados, en el mercado chino lo venden todos los domingos desde hace décadas atrás. Entonces experimenta,
Porque tú también como comensal creo que eres creador y eres creador de tus memorias y de tu sabiduría y de lo que tú le pasas a tus hijos y a las tus generaciones. hábitos alimenticios y lo que está bien y lo que está mal, de saber, de aceptar lo que te gusta. Correcto, lo que te gusta y lo que no te gusta definitivamente. Estamos terminando el primer episodio y yo estoy muy triste de que esto se haya acabado, porque yo creo que podemos pasar aquí muchísimo más tiempo conversando de esto y vamos a tener que repetirlo, vamos a tener que inventarnos otras excusas para reunirnos, porque esta conversación ha estado fabulosa. Yo de verdad no pensaba que esto iba a ser así tan bello, a pesar de estos invitados tan... Más bellos todavía. Más bellos todavía, uno más bello que el otro. Ay, papá, me van a regañar. Bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Vamos a seguir ahondando en el tema. Yo los invito a que ustedes pongan sus comentarios y digan qué consideran ustedes que es la creatividad, cómo les va en sus restaurantes, qué están haciendo para mantener esa chispa encendida, esas hornillas encendidas que no se apaguen nunca, por favor. Eso es un modo de vida, creo yo, para nosotros los cocineros, y los invitamos a conversarnos en los comentarios qué les ha parecido esta primera conversación. Los esperamos para nuestro segundo episodio, y por supuesto quisiéramos también que nos den ideas de qué quisieran escuchar y de qué quisieran conversar en próximas temporadas. Un gustazo, de verdad, haber estado aquí hoy con ustedes. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para venir. Me siento sumamente satisfecha por todo lo que ha pasado, y nos vemos en el siguiente episodio de nuestras conversaciones en cocina. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.